7:19 del 19 de septiembre de 1985, la ciudad veía con horror cómo había entre los hierros, entre el concreto que se volvió polvo, había ayes de sufrimiento, había tragedia, había dolor. Se había ido, entre otros, el Hotel Regis. Sin embargo, quedaba todavía una montaña de recuerdos. Eso es lo que le contamos hoy. Las historias, las aventuras, las anécdotas, los encuentros y desencuentros del Hotel Regis, uno de los emblemas de la capital del país. Solo un sitio logró llamar la atención de los personajes más célebres de una época. Atraídos por su belleza impresionante, el Hotel Regis fue por 71 años uno de los sitios de más prestigio de la Ciudad de México. Estuvieron personajes como Clark Gable, Frank Sinatra, Agustín Lara, María Félix, Olga Guillot, Octavio Paz y hasta Charlie Chaplin. En esta emisión hablaremos del Hotel Regis, uno de los sitios más hermosos de la Ciudad de México y que guardó en sus pasillos y en sus habitaciones muchas historias. Muerto el Hotel Regis, se quedaron las historias. Imagínese usted un personaje, estamos hablando de un notario de nombre Otón Pérez Cervera. Este hombre todas las mañanas a las 6 exactamente llegaba a los baños del Hotel Regis, legendarios baños donde por cierto se quedaron miles de anécdotas grabadas, donde por cierto no había político que no se viniera a curar la resaca con el vapor de esos baños. Una vez que terminaba el rito del baño, el rito del masaje, este hombre caminaba por la avenida Juárez, atravesaba la Alameda y llegaba al Palacio de los Azulejos, donde invariablemente desayunaba bajo el sello, bajo la firma del restaurante Sambors. Finalmente este hombre se iba a su despacho de notario que estaba en la calle de Madero, alguna vez llamada San Francisco. Bueno, resulta que este rito, igual, idéntico, salvo los sábados y domingos, lo hizo este hombre, Otón Pérez Cervera, durante 40 años. El día que ya no pudo hacerlo fue justamente el 19 de septiembre de 1985. Ese día se quebró el ritual, ese día se quebró la anécdota, ese día se quedó ahí la tradición, la costumbre que se había vuelto prácticamente relojito de quienes querían saber qué hora era durante la mañana de todos los días. Había muchos huéspedes permanentes en el Hotel Regis, había viudas que tenían cierta fortuna y que se habían quedado solas y que tenían casi como su segunda casa el Hotel Regis. Había también hombres solos, por ejemplo, había un hombre que había sido senador por el estado de Sonora. Este hombre dice que había tenido un pleito en su familia, había tenido un desencuentro familiar, así decía el hombre. Y bueno, pues seguramente tenía mucho dinero porque también durante 26 años vivió en el Hotel Regis. ¿Cuál era la característica de este hombre? Una, que tenía todos los días la idea de comprar un costal de maíz. Ese costal de maíz lo subía con trabajos hasta la azotea del Hotel Regis y ahí les daba de comer a las palomas que salían de la Alameda. Posteriormente este hombre, bueno, se dedicaba a jugar en su cuarto con su mascota. ¿Qué era su mascota? Una boa constrictor. Imagínese usted qué clase de mascota. Pero bueno, esas son algunas de las historias que nos dejó el Hotel Regis, que repito, estaría en este lugar que hoy es la Plaza de la Solidaridad. Por los pasillos del Hotel Regis desfilaron infinidad de personajes. Ya hemos mencionado algunos, pero otros que se quedaron allí fueron Pedro Armendáriz, Cantinflas, Antonio Badú, Jorge Negrete, además de personajes como los Cuates Castilla y la diva María Félix, que salió justo de ese hotel en dirección a Capicuato para casarse con Jorge Negrete. El antecedente del Hotel Regis había sido el convento de San Diego.
El convento de San Diego abarcaba gran parte de lo que hoy es, de lo que después sería este Hotel Regis. Estamos hablando de un lugar que estaba enfrente, en la parte poniente de la Alameda, y que abarcaba prácticamente toda la manzana hasta lo que era Avenida Juárez. En aquel entonces, enfrente del convento de San Diego, estaba el Hospicio de Pobres. Más adelante estaba el edificio de la Acordada. Pero en este marco también un antecedente de lo que sería el Hotel Regis eran las oficinas del periódico El Imparcial. El Imparcial era el periódico más moderno que hubo en México, se inaugura en 1896. El Imparcial fue el periódico que inauguró la era de la gran rotativa para poder hacer el tiraje de este periódico. Nace en 1896, su primer director era Rafael Reyes Espíndola. Posteriormente lo dirigiría ni más ni menos que el poeta Salvador Díaz Mirón, y otro poeta se haría cargo del periódico en 1914. Estoy hablando de José Juan Tablada. El Imparcial es un periódico al servicio de Porfirio Díaz. Era un periódico que no escatimaba ningún elogio para el dictador, y sin embargo, bueno, pues tenía un tiraje importante, 250,000 ejemplares a la semana, una cifra inaudita. Estamos hablando de un escenario donde prácticamente en México no se sabía leer ni escribir. Acumule usted 250 ejemplares a la semana, estamos hablando de 50,000 diarios. Quizás toda la gente que sabía leer entonces usaba o leía este periódico. Pero bueno, las historias del Hotel Regis se quedaron para siempre. Había una señora, una italiana, que había invitado el general Lázaro Cárdenas en su época de presidente de la República. Esta italiana había llegado a México con la idea de enseñarnos a cultivar el gusano de seda. México quería estar a la vanguardia en este cultivo del gusano de seda, y entonces había traído a esta mujer. Esta mujer se hospeda en el Regis y bueno, le gusta tanto el Regis que se queda 26 años. Una mujer elegantísima, siempre traía sus guantes largos, siempre estaba el guante lleno de alhajas, siempre traía un sombrero de ala ancha con algunas plumas o quizás algunas flores, siempre traía grandes collares, le decían la condesa. Todo el mundo sabía que ahí, en ese lugar, en el Regis, era una referencia para conocer a la condesa. Pero otros los lugares emblemáticos del Hotel Regis era la farmacia. La farmacia originalmente estaba en la esquina y después no era parte del Hotel Regis propiamente, pero después sería incorporada a él. ¿Cuál era la característica de esta farmacia? Bueno, que no era lo que conocemos actualmente como farmacia. Era el principio de una cafetería, el principio de una heladería, el principio de una fuente de sodas, el lugar donde se podía bailar. La gente podía llegar y bailar en ese lugar al ritmo que en ese momento estuviera de moda. Digamos que era el lugar que le hacía sombra a la cafetería y farmacia Sambors, que estaba en el Palacio de los Azulejos. Los hermanos Sambors habían creado este escenario. Bueno, pues en ese marco nace esta farmacia Regis. Ahí llegaban todos los artistas de su tiempo, ahí llegaban las aspirantes a estrellas, ahí llegaban los directores de cine, ahí llegaba el Indio Fernández, ahí llegaba Alejandro Galindo, ahí llegaba el mismísimo Juan Orol. En fin, llegaban todos los grandes de la cinematografía, naturalmente los artistas consagrados entonces, Mario Moreno Cantinflas, Jorge Negrete, Pedro Infante, Pedro Vargas, todos ellos hacían una amalgama de antología. La gente que quería saber en dónde estaban los grandes artistas iba a la farmacia del Hotel Regis. Pero en una ocasión hubo una anécdota que se quedó para la historia. Resulta que Cantinflas y Jorge Negrete habían creado un sindicato independiente de productores cinematográficos y de actores. Este sindicato pues había entrado en conflicto con el tradicional sindicato setemista, y en una ocasión estaban discutiendo justamente Mario Moreno Cantinflas, Jorge Negrete y varias personas en ese lugar, cuando de pronto se aparece por ahí José María Lozano. ¿Quién es José María Lozano? Bueno, Chema Lozano, como se le conoce, era el casamentero número 1 de México. No había boda de postín, no había actriz que quisiera salir en los diarios que no fuera casada por este hombre, José María Lozano. José María Lozano llega, se mete en la discusión y de pronto opina. Le dice a Jorge Negrete que no está de acuerdo con sus planteamientos, que cree que ellos están actuando de forma negativa. Jorge Negrete le dice: ¿y usted
¿quién es para decir eso? Le dice, yo soy José María Lozano. No terminó de decirlo cuando le da un puñetazo que lo derriba. De hecho, José María Lozano, Chema Lozano, siente que se le aflojaron varios dientes y sin embargo, bueno, se logra parar y recibe una segunda repasada por parte de Jorge Negrete hasta que finalmente la gente lo separa. Esta historia pues se quedó como una de las muchas historias del Hotel Regis. El Regis contaba con un cine que en sus inicios fue un teatro, que en los años 20 presentó artistas como José Mojica, un extraordinario tenor, también el gran cantante Agustín Lara y además actores como Ernesto Vilchis. Nosotros seguimos aquí en el Condesa DF, hablando del Hotel Regis. Fundado en 1909, el Hotel Regis tuvo 3 dueños conocidos. Uno, Rodolfo Montes. Se sabe que Rodolfo Montes llegó a ser el dueño del hotel a partir de 1917. Este hombre le daría una fisonomía que lo hizo el más importante de su tiempo. No había gente elegante que no viniera a la capital, que no se hospedara en el Hotel Regis. Por cierto que en 1922 se va a poner a la vera del Hotel Regis el primer sitio de taxis que hubo en la capital del país. En aquel entonces, bueno, los carros que no estaban como ahora pintados de un solo color, pero se distinguían por las placas. Bueno, los carros se alineaban en Avenida Juárez. La gente sabía que ahí podía encontrar automóviles de alquiler y sabía también que la tarifa a cualquier lugar que se fuera era de 50 centavos. Esto salvo que fuera. Vamos, si alguien iba a Milpalta, si alguien iba a una zona muy lejana, quizás habría que cobrar un poco más. Pero tradicionalmente la tarifa era de 50 centavos, un tostón de aquellos de entonces. Bueno, quiero decirle que este sitio de taxis va a rivalizar con los fotingos. Los fotingos eran los automóviles de alquiler que habían pasado de moda, que ya tenían otra circunstancia y que entonces fueron rebasados rápidamente por este sitio. Bueno, este hombre, Rodolfo Montes, va a durar como dueño del hotel hasta 1925. Había empleado el hotel, había hipotecado el inmueble en la fantástica suma de 2 millones de pesos. ¿Quién podía pagar esa hipoteca? Bueno, de pronto llegó una familia Hernández. Esta familia Hernández, el patriarca Facundo Hernández, había descubierto en sus terrenos, en el estado de Veracruz, había descubierto petróleo. Y bueno, esto había causado una conmoción en la familia tal que de pronto este hombre sufrió un infarto. Se queda la viuda al frente del negocio. Bueno, era tal el dinero que tenían que los hijos de la viuda se fueron a estudiar a Europa y uno de sus yernos, de nombre Mario Castellán, vino a la capital del país y vio en qué podía invertir. Bueno, pues decidió invertir en el Hotel Regis. Esto fue en el año de 1925. Pagó de contadito, uno por uno, los billetes, los 2 millones en que estaba hipotecado el Hotel Regis. Posteriormente le daría una fisonomía importante al hotel. Él va a crear un teatro que se conocía como La Bombonera. Este teatro sería el antecedente de lo que sería después el Cine Regis. Estoy hablando de 350 butacas. Vamos, un teatro impresionante dentro del marco de un hotel. Este teatro, bueno, pues durante muchos años, repito, sería el formidable, el maravilloso Cine Regis. Y este hombre, Mario Castellán, se convertiría pues en uno de los magnates del cine hasta que van a perder su fortuna. Curiosamente, cuando se pensaba que la fortuna era inacabable como el petróleo, bueno, pues esta familia empieza a tener problemas. La viuda se enreda justamente con un taxista que había conocido en el Hotel Regis. Empiezan una serie de situaciones. Finalmente, Mario Castellán es declarado loco y finalmente se vende el hotel. ¿Quién lo compra el hotel? Bueno, lo había comprado en pedacitos. A partir de 1938, un empresario audaz llamado Anacarsis Peralta y Díaz Ceballos. Este hombre, hermano de Alejo Peralta y Díaz Ceballos, fundador del Politécnico Nacional. Este hombre, conocido como Carcho, a partir de 1938 había comprado pian pianito acciones del Hotel Regis y finalmente en 1943 se convierte en el dueño absoluto del lugar. Y a partir de entonces se inicia una transformación. El Hotel Regis va a cambiar, por ejemplo, va a surgir el centro nocturno El Capri.
el Capri, que en su momento tenía una marquesina que daba la vuelta a Avenida Juárez y a la calle de Valderas. Bueno, el Capri, el sitio donde se presentaba pues lo mismo Agustín Lara que Pedro Vargas, que Rebeca, que Alejandro Algara. Una de las características del centro nocturno Capri, donde cantaba entre otros Andy Russell, una de las características era que se transmitía parte de la variedad los viernes en una estación de radio. El locutor, el maestro de ceremonias Dante Aguilar, iniciaba la transmisión diciendo: Capri, lo arrulla la luna, lo besa el amor. Y bueno, naturalmente la gente podía cenar, la gente podía tomar alguna copa y posteriormente bailar. Este era parte del escenario, la elegancia que llegaba ahí a lucir smoking, a lucir vestidos largos y a bailar. Pero también había un lugar que se creó durante el tiempo en que Carcho, Anacarsis, Peralta y Díaz Ceballos era el dueño. Estamos hablando del restaurante Paolo. Este restaurante italiano, que tenía también comida francesa, curiosamente, bueno, pues tenía como característica una serie de azulejos que le daban un toque elegante. Era el sitio preferido para aquellos que no querían escuchar variedad, pero sí querían ir a la cena, ir a cenar y posteriormente bailar. En ese lugar, Andy Russell celebraría su banquete de bodas en el Paolo. ¿Cuántas historias se pueden contar del Paolo? Bueno, pues infinidad de gente que llegaba, prácticamente todos los generales de su tiempo llegaban a ese lugar. Desde Humberto Mariles, el hombre que ganó medallas de oro en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, a través de montar su caballo arete. Estamos hablando también del general Castillo, estamos hablando de una playa de generales, por ejemplo, Claudio Fox y muchos otros que llegaban a ese lugar como parte del escenario. La gente sabía que los grandes políticos iban a comer a este lugar, el Paolo. Protegido por Carcho Peralta, el dueño del Hotel Regis, Fidel Castro vivió en este lugar. Él se hospedaba en la habitación 804. En ese lugar llegaría también en algún tiempo su hermano Raúl. Y naturalmente, de vez en vez, llegaba un jovencito de barbas conocido como el Che, Ernesto Guevara de la Serna. Bueno, en una ocasión resulta que llegó a hospedarse a ese lugar un señor que era el presidente de la empresa Bacardí allá en La Habana. El hombre, conocido justamente como el señor Bacardí, bueno, pues era todo un personaje, llegó a hospedarse. Fidel Castro, cuando lo vio, rápidamente investigó en qué habitación estaba y le habló por teléfono. Le dijo que quería hablar con él, que si no era tan amable de bajar al lobby. Bajó el señor Bacardí, se entrevista a Fidel Castro con él y le propone que tome parte en esta expedición del Granma, que de alguna forma financie la compra del yate que iba a salir de Tuxpan y que iba a llegar a hacer la revolución en contra de Fulgencio Batista. Evidentemente este empresario se niega, rechaza cualquier posibilidad y entonces Fidel Castro se enoja con él, se hacen de palabras y en ese escenario, bueno, pues llega casi a la trifulca el asunto hasta que a un bellboy, a un botones, se le ocurre llamar una patrulla. En ese momento se disuelve el asunto, Fidel Castro se regresa a su habitación. Uno de los personajes más importantes y además interesantes del Hotel Regis fue don Guillermo Laviaga, quien era un prestigioso político que después de una trifulca familiar decide mudarse al Hotel Regis como huésped, pero se convirtió en residente porque vivió ahí durante 40 años hasta el día de su muerte. En 1923, un destacadísimo militar llega a la peluquería del Hotel Regis y bueno, se hace servicio completo. ¿Qué incluía? Bueno, pues incluía que le cortaran el pelo, que le rasuraran, que le cortaran la barba y además que le pusieran gotas en los ojos. Llega el momento de pagar, el peluquero le dice son 8 pesos con 50 centavos, lo cual era una cifra colosal para su tiempo, quiero decirle. Sin embargo, no se inmuta este militar, se mete la mano a la bolsa y saca una moneda de 20 pesos oro. No tengo cambio, le dice el peluquero al militar y él le dice, oiga, ¿qué no sabe usted que yo soy Francisco Serrano? ¿No sabe usted que yo soy general de división? ¿No sabe usted que yo no pido cambio? Y bueno, pues imagínese usted una propina de 11 pesos con 50 centavos oro por un servicio de peluquería.
el encargado de los baños, que era un hombre de nombre Mario Cruz, un hombre que todo el mundo lo conocía, don Mario para acá, don Mario para allá. En los baños de vapor, pues llegaban los políticos prominentes de su tiempo. De pronto, bueno, pues llegaban los generales, llegaban los hombres que estaban en el poder, incluso dicen que ahí se curaban las crudas, pero también dicen que ahí llegaba la bandida con su séquito de mujeres públicas y que entonces, bueno, pues se portaban bastante bien en el lugar y finalmente dejaban muy buenas propinas. Ahí llegaba todo México, llegaba Pedro Vargas, llegaba Pedro Infante, llegaba Jorge Negrete, llegaba Gloria Marín, en el caso de las mujeres, llegaba también corriendo siempre la señora Amalia Hernández, la del Ballet Folclórico de México, y bueno, llevaba 2 o 3 muchachas, rápidamente querían el servicio y rápidamente se retiraban. Pero de pronto, una vez llegó Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz quiso que lo atendiera directamente don Mario Cruz, el encargado de los baños del Hotel Regis. De pronto él se empezó a desvestir, sacó su cartera, se quitó el reloj y en una de esas de pronto desenfundó una pistola, por cierto muy bonita, que traía con una cacha de plata, la dejó en el lugar y extrañado Mario Cruz no quiso preguntarle por qué traía la pistola, pero el propio Pedro Armendáriz le confesó: fíjese que no me siento bien, me parece que tengo algo grave, si se confirma que tengo cáncer me voy a matar con esta pistola. Y efectivamente, meses después, Pedro Armendáriz cumpliría la promesa. En 1933, actores como William Berry, Les Tracy y Catherine Deneuve vinieron a la Ciudad de México a filmar la película llamada Viva Villa. Ellos eligieron uno de los hoteles más lujosos y más privilegiados en su ubicación, llamado el Hotel Regis. Un dato curioso es que el actor Les Tracy se asomó al balcón durante uno de los primeros desfiles deportivos de la Revolución. Este se asomó totalmente desnudo e insultando a los que desfilaban. Y como castigo fue deportado a su país y el personaje que realizaría fue hecho por otro actor. En 1949, 6 años después de la llegada de Carcho Peralta como dueño del Hotel Regis, habría un acontecimiento que se quedaría para la posteridad. Estamos hablando de la inauguración de la suite presidencial. Esta se ubicaba en el 9º piso, el último del hotel. Bueno, era verdaderamente un lujo. Con decirle a usted que la sala donde se recibía a los huéspedes, bueno, pues tenía muebles importados de Europa. Posteriormente había 2 recámaras, una de ellas de 25 metros cuadrados, la grande era de 40 metros cuadrados. Naturalmente la cama era king size. En este marco, bueno, se le pone suite presidencial Miguel Alemán Valdés. El propio presidente de la República de entonces, Miguel Alemán, llega a cortar el listón. Y posteriormente, bueno, pues dicen que Miguel Alemán llegaba varias veces a hospedarse en ese lugar. Dicen también que cuando la suite estaba desocupada, Carcho llamaba a sus amigos, se ponían a jugar dominó. Dicen que de pronto se hacían veladas de carácter bohemio en el lugar. Llegaba Agustín Lara a tocar el piano, llegaba Rebeca a cantar, llegaba María Félix a acompañar a el esplendor del lugar, en fin, toda una serie de acontecimientos. Uno de los huéspedes de la suite presidencial del Hotel Regis sería ni más ni menos que Frank Sinatra. Frank Sinatra se había casado con la actriz, con la bellísima mujer llamada Ava Gardner. Habían llegado en luna de miel a este lugar y habían permanecido mucho tiempo. Hay muchas historias en torno a las veladas, a las fiestas que daba este hombre, Frank Sinatra, justamente en la suite. Ahí llegaba su amigo Pedro Vargas. Pedro Vargas y él llegaron a cantar a dúo. Llegaba Lola Flores, la faraona, esta inolvidable mujer. Durante 40 años, el hotel imprescindible para la vida elegante de México, el Hotel Regis dejó una cantidad de recuerdos. Ahí están, si estuvieran las paredes, las fotografías de personajes como el propio Frank Sinatra, Ava Gardner. Estamos hablando de Johnny Weissmuller, aquel Tarzán, quizás el más famoso de los que hicieron el personaje de Tarzán. Hablaríamos también de muchos de los artistas que en su momento tuvieron esplendor en México, desde Lupita Tovar, la primera mujer que hizo Santa
aquella película inolvidable que recreó Agustín Lara en una canción, el propio Agustín Lara, pero un personaje inolvidable era Juan Orol. Juan Orol, el director de cine, el hombre de las películas, pues un tanto barrocas. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, Gánster contra Charros? Bueno, este hombre llegaba del brazo de las mujeres más exuberantes de su tiempo, Rosa Carmina, por ejemplo, y de pronto, bueno, pues llegaba con Mari Esquivel, por ejemplo, y era un atractivo ver cómo este hombre llegaba siempre acompañado de la mujer más famosa, más exuberante de su tiempo. Esas son algunas de las historias del Hotel Regis. El 19 de septiembre de 1985 se acabó la piedra, se acabó el encanto, pero surgió la leyenda y aquí la tiene usted. Cada vez que recordamos el terremoto del 19 de septiembre de 1985, vuelve a la memoria de todos los mexicanos todos esos edificios que se cayeron y empiezan a correr todas las historias. No es de sorprenderse que uno de los hoteles que más recordamos es el Hotel Regis, ya que nos dejó muchísimas historias y leyendas. Es un hotel que fue símbolo durante 71 años de grandeza y que nos dejó nada más el recuerdo. Gracias por habernos permitido entrar a la sala de su hogar. Lo espero el próximo sábado a las 9:30 de la noche aquí, naturalmente en Proyecto 40.